bienvenidos a Crónicas de Reddit. Esta historia se titula Mi abuelo me dejó toda su herencia, valorada en $3,5 millones. Mis padres, quienes me cortaron a los 18, aparecieron en la lectura del testamento sonriendo. Por supuesto, nosotros la administraremos por ti. Pero cuando el juez leyó la siguiente página, sus sonrisas se desmoronaron. Me llamo Oliver, tengo 27 años, y si hace 10 años me hubieran dicho que algún día heredaría toda la fortuna de mi abuelo, unos increíbles $3,5 millones, me habría reído en su cara. En aquella época ni siquiera sabía si lograría sobrevivir a la semana, mucho menos imaginaba que estaría sentado en la oficina de un abogado, con mis padres mirándome como buitres alrededor de su presa. Lo irónico es que esos mismos padres me echaron de casa a los 18 años, me dejaron con solo una mochila y me dijeron que ya no era su responsabilidad. Y ahora, de repente, reaparecen en la lectura del testamento como si la última década no hubiera existido. Crecí en una familia complicada, no éramos pobres, vivíamos en una casa decente en las afueras. Mi papá era gerente regional en una empresa de logística y mi mamá daba clases a medio tiempo pero actuaba como si dirigiera todo el vecindario. Pero tenían un defecto fatal, para ellos, las apariencias lo eran todo. Mi hermana mayor, Clara, era la hija perfecta, la estudiante sobresaliente, animadora, la que nunca les daba problemas. Yo, en cambio, era el desengaño. No era rebelde, en realidad, simplemente no encajaba en su molde. Prefería el arte al fútbol, los libros a los carros, y tenía esa terquedad que me hacía cuestionar cosas que ellos daban por sentadas. Para ellos, eso era imperdonable. Las grietas empezaron a notarse cuando era adolescente. El dinero se volvió un arma. A Clara le regalaron un carro nuevo en su cumpleaños número 17, mientras a mí me decían que agradeciera las cosas usadas. A ella le pagaron toda la universidad, a mí me dijeron que si quería estudiar, me las arreglara solo. Y cuando protestaba preguntando por qué no era justo, me soltaban sermones sobre ser hombre y ganarme mi lugar. Mi mamá ponía los ojos en blanco y decía, Oliver, siempre has sido demasiado sensible. Esperas que el mundo te dé todo servido. Mi papá murmuraba que nunca lograría nada sin ellos. Nunca olvidaré una noche en la cena, cuando mi padre se inclinó sobre la mesa, me miró fijamente y dijo, si a los 18 sigues bajo nuestro techo, serás un fracaso. Me reí entonces porque no sabía qué más hacer, pero por dentro me desmoroné. Y cuando cumplí 18, no solo me echaron, lo hicieron como si fuera una obra de teatro. Me sentaron, me dijeron que me cortaban el apoyo económico y que era hora de que aprendiera el valor del trabajo duro. No me dieron ni un centavo, ni ayuda, ni red de seguridad. Salí de esa casa con una mochila, 2 mudas de ropa y un trabajo a medio tiempo que apenas me alcanzaba para la comida. Esa noche dormí en el asiento trasero de mi carro. Mientras tanto, Clara subía fotos en Instagram desde su casa de la fraternidad, sonriendo con una MacBook nueva y una tarjeta de crédito regalo de papá. La única persona que no me abandonó fue mi abuelo. Era el padre de mi papá, y siempre fue distinto al resto. Donde mis padres veían debilidad, él veía potencial. Donde se burlaban de mí por ser callado, él decía, Oliver, es porque piensas antes de hablar. A él no le importaba que no fuera atleta ni el hijo perfecto, me veía tal como era. Me invitaba los fines de semana, me daba de comer, me dejaba dormir en su sofá cuando las cosas se ponían feas. Nunca le conté todo lo que mis padres me habían hecho, pero no era tonto. Veía la tensión, notaba cómo me estremecía al oír el nombre de mi papá. Y con el tiempo se convirtió en un padre más de lo que mi verdadero padre jamás fue. Pasaron casi 10 años. Había construido una vida modesta, nada lujoso, trabajaba muchas horas, ahorraba lo que podía y mantenía distancia de mi familia. Clara de vez en cuando me mandaba mensajes con fotos de sus vacaciones o su nueva casa, solo para recordarme que yo seguía por debajo de ella. Mis padres guardaban silencio, salvo cuando necesitaban algo. Entonces recibía una llamada con la voz melosa de mi mamá, Oliver, cariño, ¿cómo estás? Sabía que no debía caer en eso, así que siempre respondía con monosílabos. No iba a ser su plan B. Y luego llegó la llamada que tanto temía como esperaba, mi abuelo había muerto. Me destrozó. Aunque llevaba tiempo enfermo, me había convencido de que se recuperaría. Perderlo fue como perder a la única familia real que había tenido. Cuando el abogado me llamó para decirme que debía asistir a la lectura del testamento, asumí que me dejaría un reloj o una carta, algo simbólico. Jamás imaginé que me dejaría todo. Al entrar a esa oficina con paneles de roble, me quedé helado. Allí estaban mis padres y Clara, vestidos como si fueran a una gala.
Mi mamá sonreía ampliamente, mi papá tenía las manos apoyadas con seguridad en sus rodillas, y Clara me miró de arriba a abajo como midiendo cuánto valía ahora. Quise darme la vuelta y salir corriendo, pero me obligué a sentarme. El aire estaba cargado de su dulzura falsa. Mi mamá se inclinó y susurró, «No te preocupes, Oliver, nos aseguraremos de que la herencia se maneje bien». Mi papá añadió, «Claro, por supuesto. Nosotros la administraremos por ti». Ya estaban contando el dinero en sus cabezas, se les notaba en los ojos. Pensaban que seguía siendo ese chico indefenso al que habían echado a la calle. Pero entonces el abogado carraspeó, hojeó los papeles y dijo unas palabras que hicieron que mi corazón se detuviera. De acuerdo con los deseos del difunto señor Thomas Montgomery, toda su herencia, valorada en aproximadamente 3,5 millones de dólares, queda en manos de su nieto, Oliver Montgomery. Juro que el tiempo se paró. Levanté la vista y, por un instante, creí ver la sonrisa burlona de mi abuelo en mi mente, como si hubiera planeado este momento desde siempre. Las sonrisas de mis padres se congelaron. La mandíbula de Clara literalmente se abrió. Y entonces el abogado pasó la página y dijo, «Hay estipulaciones adicionales que querrán escuchar», y ahí fue cuando las cosas tomaron un rumbo que ninguno de nosotros esperaba. Mi mamá fue la primera en recuperarse del shock, aunque su voz salió demasiado aguda, demasiado dulce, como si intentara ocultar el pánico. «Bueno, claro que tiene sentido», dijo, aplaudiendo suavemente. «Oliver siempre fue muy cercano a papá. Pero, naturalmente, necesitará nuestra guía. Es inexperto en finanzas». «¿Verdad, cariño?», le dijo a mi papá, quien asintió como si todo ya estuviera decidido. Mi papá se recostó en la silla, entrelazó los dedos y dijo, «Sí, Thomas tuvo buenas intenciones, seguro. Pero Oliver no está preparado para manejar una herencia de este tamaño. 3,5 millones es mucho para alguien sin experiencia. Podría arruinarlo. Es lógico que nosotros manejemos los fondos por él». La forma en que dijo arruinarlo me revolvió el estómago. No me veían como una persona, me veían como un obstáculo entre ellos y una fortuna. Clara sonrió con suficiencia, se acomodó el pelo detrás de la oreja y dijo, «Mira, Oliver, no lo tomes a mal, pero nunca has sido, bueno, responsable. ¿Recuerdas cuando llevaste al límite esa tarjetita de crédito en primer año?». Se rió por lo bajo, como si ese único error me definiera para siempre. Y papá tiene razón. Un golpe de suerte así podría arruinarte. Déjanos ayudarte. El abogado carraspeó de nuevo, interrumpiendo su teatrito. Permítanme aclarar. El señor Montgomery especificó muy claramente que la herencia pertenece únicamente a Oliver. Sin tutores, sin supervisión, control total. Sus ojos se posaron en mí un instante, como diciendo, tu abuelo sabía lo que intentarían hacer. Pero eso no los detuvo. Mi mamá me puso una mano en el brazo, con las uñas clavándose apenas en la tela de mi camisa. Oliver, cariño, sabes que solo queremos lo mejor para ti. Podemos guiarte, asegurarnos de que no cometas errores. Piensa en esto como un esfuerzo familiar. El abuelo querría que todos nos beneficiáramos. Esa palabra, beneficiáramos, flotó pesada en el aire. Beneficio para ellos, no para mí. Me quedé callado, tratando de mantener el rostro neutral, pero por dentro hervía. Todos esos años en los que me dijeron que no era suficiente, en los que me pusieron por debajo de Clara, en los que dormí en mi carro mientras ellos se reían con fotos de vacaciones. Y ahora pensaban que podían entrar y controlar lo único que mi abuelo me había dejado. En ese momento ni siquiera se trataba del dinero, era su arrogancia, la suposición de que yo no podía manejar mi propia vida sin su guía. Clara cruzó las piernas, se inclinó hacia adelante y dijo con voz suave pero llena de condescendencia, «Mira, Oliver, has salido adelante, supongo. Pero esto es distinto. No querrás terminar como esos ganadores de lotería que se arruinan en un año, ¿verdad? Piensa en esto, ni siquiera eres dueño de una casa. Sigues rentando, ¿no? No tienes experiencia invirtiendo. ¿Y si lo pierdes todo?». Se encogió de hombros. Tiene sentido que papá lo maneje. Él ha estado administrando dinero toda su vida. Lo que no dijo, pero que escuché igual, era que siempre me verían como el fracasado, el que iba rezagado, el que podían mantener bajo control. El abogado ni siquiera levantó la vista esta vez. De nuevo, las instrucciones del señor Montgomery son explícitas. Nadie más que Oliver puede controlar o administrar la herencia. Mi papá apretó los dientes, pero forzó una sonrisa. «Claro, solo estamos preocupados, eso es todo». «¿Lo entiendes, hijo?». Dijo hijo como si fuera un término cariñoso, pero sonó vacío.
Era el mismo hombre que me dijo que nunca lograría nada sin él, que me vio empacar mis cosas en mi cumpleaños número 18 sin ofrecerme ni $20 para comida. Y ahora quería que le entregara millones por gratitud. Mi mamá soltó una risita, inclinó la cabeza y dijo, Oliver, sabes que siempre quisimos lo mejor para ti. Tal vez fuimos duros, pero mira lo fuerte que te volviste. Esa era nuestra forma de prepararte. No guardes rencores. Avancemos como familia. Casi me atraganto con tanta hipocresía. ¿Prepararme echándome a la calle? ¿Dejándome luchar mientras le daban todo a Clara? Fue mi abuelo quien me preparó, no ellos. Él me enseñó resiliencia, paciencia y el valor de la fortaleza callada. Seguí en silencio. Quería oír cada palabra manipuladora. Que cavaran su propia tumba. El abogado siguió leyendo las estipulaciones, pero apenas registraba las palabras. Mis padres cuchicheaban entre ellos, ya planeando. Clara tecleaba en su teléfono bajo la mesa, probablemente contándole a su novio lo rica que iba a ser. Me quedé quieto, pero por dentro sentía que algo cambiaba. Todos esos años de ser ignorado, todas esas noches preguntándome si valía algo, y de repente tenía el poder, y a ellos les molestaba. Cuando el abogado terminó, mi mamá se puso de pie rápidamente, alisándose la falda. Bueno, gracias, señor Thompson. Oliver, hablaremos de los detalles en casa. Vendrás esta noche, ¿verdad? Lo dijo como si ya estuviera arreglado, como si automáticamente volviera a su órbita. Mi papá añadió, sí, empezaremos con un plan, inversiones, administración de propiedades, impuestos. No te preocupes, nos encargaremos de todo. Y Clara, con esa misma sonrisa suficiente, se acercó al salir y me susurró, tienes suerte, Oliver. Si no fuera por nosotros, te ahogarías en todo esto. No olvides quién sabe realmente lo que hace. Apreté la mandíbula, con los puños cerrados a mis costados. ¿Suerte? No, no tenía suerte. Había sido elegido. Mi abuelo los había visto con claridad y decidió ponerlo todo en mis manos. Y por mucho que quisieran fingir lo contrario, ya no estaban al mando. Pero no dije nada. Todavía no. Porque sabía, en lo más profundo, que esto era solo el comienzo. Salí de la oficina del abogado esa tarde con la cabeza dándome vueltas, el testamento de mi abuelo apretado en mis manos como un salvavidas. Mis padres se fueron con esas sonrisas frágiles que solo tienen quienes tragan decepción, pero sentía sus ojos quemándome la espalda. Los conocía lo suficiente para saber que esto no era el final de sus planes, sino apenas el inicio. Y no me equivoqué. Esa misma noche, cerca de las 9, tocaron a la puerta de mi apartamento. Abrí y allí estaba Clara, como si acabara de bajar de una pasarela, con una nube de perfume invadiendo el aire. Me lanzó esa misma sonrisita y entró sin pedir permiso. Lindo lugar, dijo, mirando alrededor de mi pequeña sala con las cejas levantadas de forma exagerada. Pero seamos honestos, Oliver, esto ya no te sirve. Necesitarás algo más grande. ¿Y sabes quién puede ayudarte? Yo. Cerré la puerta lentamente, ya exhausto. ¿Qué quieres, Clara? Se dejó caer en mi sofá como si fuera suyo, cruzó una pierna sobre la otra y dijo, simple. Estoy aquí para asegurarme de que no te humilles con esta herencia. Has vivido tan pequeño tanto tiempo que ni siquiera sabes lo que tienes. Piénsalo, papá sabe de inversiones, mamá conoce gente, y yo, se enrolló un mechón de pelo en el dedo, yo sé de estilo. Imagina a los tres ayudándote. Podríamos convertir la herencia del abuelo en algo más grande, pero solo si dejas de ser tan terco. Sus palabras dolieron, no porque fueran ciertas, sino porque repetían cada insulto que mis padres me habían lanzado, pequeño, terco, incapaz. Ella se había aprendido el guión de memoria. No necesito ayuda, dije con firmeza. El abuelo me lo dejó a mí. No a ustedes. Su sonrisa vaciló un poco, pero lo cubrió con una risa. Ay, Oliver, ¿en serio crees eso? ¿Crees que el abuelo no esperaba que contaras con la familia? Ni siquiera habrías ido a ver al abogado si mamá no te hubiera dicho la hora. Ahí entendí que no venía a ayudar. Venía a probarme, a ver si me doblegaba. Pero la verdadera traición llegó una semana después. Recibí una llamada del abogado, con un tono seco. Oliver, necesito preguntarte, ¿autorizaste algún cambio en la cuenta de la herencia? Se me cayó el estómago. No. ¿Qué pasa? Han intentado acceder a los fondos. Alguien se presentó en el banco diciendo que era tu representante. Por suerte, el banco lo rechazó por las estipulaciones del testamento, pero insistieron mucho, alegando que les habías dado autorización verbal.
Supe al instante quiénes eran. Mis padres. Esa noche pasé frente a su casa. Todo estaba igual que en mis recuerdos. 2 carros en la entrada, la luz del porche encendida, la imagen perfecta de comodidad suburbana. Me quedé sentado en la oscuridad, con las manos apretadas al volante, mirando la casa de la que me habían exiliado. Y por primera vez no sentí tristeza ni nostalgia. Sentí frío, calculador, porque esto ya no era solo manipulación. Era robo. Estaban dispuestos a romper la ley, a falsificar, a mentir, solo por quitarme lo que mi abuelo me había confiado. Y como si el universo quisiera clavar el cuchillo más hondo, Clara me escribió esa noche: no seas ingenuo, Oliver. El dinero debe estar en manos de quienes saben usarlo. Sé inteligente o lo perderás todo. Miré ese mensaje mucho tiempo, con el corazón latiéndome fuerte. Ahí fue cuando algo se quebró. La traición no era solo el intento de robarme, era darme cuenta de que nunca me verían como algo más que el eslabón débil, el prescindible. Me habían echado a los 18, se habían reído mientras yo luchaba por sobrevivir, y ahora que por fin tenía algo mío, querían quitármelo también. Dejé el teléfono y me quedé en la oscuridad, pensando en mi abuelo. Recordé su voz, firme y tranquila, y como me miraba al decir: Oliver, no dejes que nadie te diga cuánto vales. Tú decides eso. Durante años no le creí. Pero ahora, con mis padres rodeándome como tiburones, por fin entendí. Esa noche fue el punto de inflexión. Ya no iba a permitir que me manipularan. Y no solo iba a proteger lo mío, iba a hacer que se arrepintieran de haberme subestimado. Pero no imaginaba hasta qué punto estaban dispuestos a llegar, ni cuán feo se pondría todo. Los días después del incidente del banco fueron de los más oscuros desde aquella noche en que me echaron a los 18. Al principio pensé que podría ignorar sus planes, cortarlos por completo y seguir con mi vida. Pero así no funcionaban ellos. Tenían una forma de meterse por cada grieta, de colarse en lugares donde no les correspondía hasta que uno se sentía asfixiado. Empecé a notar cosas extrañas. Una mañana bajé a mi carro y encontré un rayón profundo a lo largo del costado, deliberado, como si alguien hubiera arrastrado una llave desde el parachoques hasta la luz trasera. Esa misma semana, recibí un correo del dueño del edificio diciendo que habían llegado quejas anónimas sobre ruido en mi apartamento. Vivía solo, apenas ponía música y trabajaba hasta tarde casi todas las noches. Era obvio que alguien quería causarme problemas. Y luego vinieron los susurros. Mis padres aún vivían en el mismo pueblo donde crecí, con su círculo de amistades, el club campestre, la iglesia, los vecinos que vivían del chisme. De pronto, esas personas me miraban distinto cuando iba al supermercado. La cajera, que antes me sonreía, ahora levantaba las cejas cuando pagaba en efectivo. La señora de la gasolinera murmuraba: debe ser bonito vivir del dinero de un viejo. Sabía de dónde venía todo eso. Mis padres habían empezado a pintarme como el nieto codicioso e indigno que se había llevado la herencia familiar. Lo peor no era la calumnia, sino el silencio. Los pocos amigos que tenía en el pueblo dejaron de llamar. Habían oído los rumores, y tal vez parte de ellos los creyó. Había trabajado tanto por construir una reputación de persona confiable, y ahora mis padres la estaban destruyendo. Llegué a un punto bajo una noche, sentado solo en mi mesa de la cocina, mirando un montón de facturas. No era porque no pudiera pagarlas, ahora tenía acceso a los fondos, sino porque tenía miedo. Miedo de que si usaba abiertamente el dinero de mi abuelo, alimentaría la historia que mis padres estaban contando. Miedo de que cada paso que diera fuera torcido como prueba de que no era capaz de manejar lo que me habían dado. Ahí regresaron las viejas dudas. ¿Y si tenían razón? ¿Y si no era lo suficientemente fuerte? ¿Y si me ahogaba en esta herencia como decían que haría? Horas pasé allí, repasando cada insulto, cada desprecio, cada recuerdo de cuando me decían que no valía nada. Era como si volviera a tener 18 años, durmiendo en el asiento trasero de mi carro, preguntándome si llegaría a la semana siguiente. Pero entonces abrí el cajón de la mesa y encontré algo que casi había olvidado, un sobre que mi abuelo me dio en mi cumpleaños número 21. Lo había guardado todos estos años sin volver a leerlo. Dentro había una carta escrita con su letra firme, aunque un poco temblorosa: Oliver, si estás leyendo esto, espero que ya hayas aprendido que el mundo no te da nada, trata de quitártelo. No se lo permitas. Eres más fuerte de lo que crees, y llegará un día en que tendrás que demostrarlo. Cuando eso pase, no retrocedas. Mantente firme. Solo pueden quitarte algo si se lo entregas tú. Leí esas palabras una y otra vez hasta que se me grabaron en el alma. Mi abuelo lo había sabido.
Había visto a mis padres mucho antes de que yo lo hiciera, y confió en que yo superaría todo eso. Esa noche algo cambió en mí. Seguía en el fondo del pozo, solo, agotado, abrumado. Pero empecé a planear en silencio, con cuidado. Empecé a documentar todo, guardé copias del reporte del banco sobre el intento de acceso, los mensajes de Clara, cada rumor que escuchaba en el pueblo y de dónde venía. En el trabajo, me quedaba tarde usando las computadoras públicas para investigar leyes sobre herencias, fideicomisos y administración de propiedades. Si querían tratarme como si fuera incapaz, me aseguraría de ser la persona más preparada del cuarto. No le conté a nadie lo que hacía. Sonreía cuando me despreciaban, me mantenía tranquilo cuando mis padres lanzaban sus dardos, y fingía que me rendía. Mientras tanto, construía algo en silencio, bajo la superficie. Fue solitario, doloroso. Cada día se sentía como caminar por una cuerda floja sobre un abismo infinito. Pero había un poder extraño en ese silencio. Por primera vez, no reaccionaba. Me preparaba. Y tenía la certeza inquebrantable de que a mi abuelo le habría gustado. No sabía cuándo ni cómo, pero me juré que llegaría el día en que la balanza se inclinaría, en que dejaría de ser el blanco y empezaría a ser quien tenía las riendas. Solo que no imaginaba cuán pronto llegaría esa oportunidad, ni con qué brutalidad mis padres intentarían forzarme la mano. El cambio no fue de un día para otro, pero una vez que empezó, fue imparable, como una marea que por fin giraba a mi favor después de años de arrastrarme bajo el agua. Seguí con la cabeza baja, trabajando muchas horas, aprendiendo todo lo que podía sobre cómo manejar la riqueza con responsabilidad. No se trataba del dinero en sí, sino de demostrarme que no era el niño indefenso que mis padres decían que era. El primer giro real llegó cuando contraté a un asesor financiero, no a alguien llamativo ni relacionado con el mundo de mis padres, sino un hombre callado y meticuloso llamado Richard, recomendado por un compañero de trabajo. No le impresionó el tamaño de la herencia ni me trató como a un niño. Se sentó frente a mí con un bloc amarillo, hizo preguntas cuidadosas y escuchó mis respuestas sin juzgar. Al final de nuestra primera reunión, me entregó un plan simple: inversiones diversificadas, impuestos cubiertos, seguridad a largo plazo. Eres más que capaz, me dijo al despedirnos. Solo necesitabas que alguien te lo confirmara. Esas palabras encendieron algo en mí. Por primera vez no sentía que sostenía el regalo de mi abuelo por miedo, sino que lo estaba construyendo. Usé parte de la herencia para comprar una casa modesta en una zona más tranquila del pueblo. Nada ostentoso, nada que mis padres pudieran usar para burlarse de mí, pero era mía. La primera noche, caminé por esas habitaciones vacías y me paré en medio de la sala, dejando que el silencio me envolviera. Aquí nadie podía echarme. Nadie podía decirme que no pertenecía. Las llaves en mi bolsillo eran prueba de que por fin había construido algo real. En el trabajo también las cosas cambiaron. Antes era solo otro nombre en la nómina, pero ahora, con la carta de mi abuelo resonando en mi mente, empecé a esforzarme más, me ofrecía para proyectos, me quedaba tarde, entregaba más de lo esperado. Poco a poco, la gente empezó a notarlo. Llegó un ascenso, pequeño pero significativo. Mi jefe me dijo: tienes dotes de líder, Oliver. Solo necesitas creerlo tú mismo. No anuncié nada de esto. Sabía que no debía dejar que mis padres supieran lo bien que me iba. Pero, inevitablemente, las noticias se filtraron. En un pueblo pequeño, los chismes siempre regresan. Pronto empecé a oír susurros que me impulsaban aún más. Compró una casa, tiene un nuevo cargo, tal vez Thomas sabía lo que hacía después de todo. Los rumores que mis padres habían sembrado empezaban a agrietarse, reemplazados por algo nuevo: respeto, aunque fuera a regañadientes. Y ese respeto aterrorizaba a mis padres más que cualquier cosa. Una noche, Clara apareció sin invitación en mi nueva casa. No la dejé pasar del porche. Se paró allí con sus tacones, brazos cruzados, con una expresión entre incredulidad e irritación. Lindo lugar, dijo secamente. ¿Lo decoraste tú solo o por fin conseguiste a alguien que te ayude? No mordí el anzuelo. Solo me recosté en el marco de la puerta y dije: estoy bien, Clara. Mejor que bien. Sus ojos se entrecerraron. No te creas tan listo, Oliver. ¿Crees que una casa y un ascenso significan que ganaste? Papá ya está buscando formas. Se mordió el labio, pero yo lo capté. ¿Formas de qué? ¿Recuperar el control? ¿Sabotearme? No importaba. Ya sabía que no se habían rendido. Y ahí entendí que mi ascenso ya no era solo por sobrevivir, era por posicionarme. Cada paso adelante era palanca. Cada logro,
un arma que no podían quitarme. Empecé a rodearme de gente fuera del alcance de mi familia. Me uní a la junta de una fundación local en nombre de mi abuelo, honrando el trabajo silencioso que había hecho durante años. Trabajé con personas que respetaban su integridad y generosidad. Con cada apretón de manos y cada conexión, tejía una red de apoyo que mis padres no podían romper con chismes. Por dentro seguía siendo cauteloso, cargando las cicatrices de esos años tempranos. Pero por primera vez sentía crecer una confianza tranquila. Mis padres esperaban que tropezara, que me ahogara en la responsabilidad. En cambio, estaba aprendiendo a nadar en aguas más profundas de las que jamás imaginaron. Seguí ocultando mis preparativos. Sabía que la tormenta no había terminado. Si acaso, se estaba acumulando. Y cuando estallara, quería estar listo, porque sentía que venía. Mis padres no eran de los que aceptan la derrota en silencio. Habían intentado manipulación, robo, calumnias. Nada había funcionado. Sabía que el siguiente movimiento sería más grande, más desesperado. Y cuando llegara, no solo me defendería, contraatacaría. La oportunidad llegó casi por accidente, aunque en retrospectiva sentí como si la mano de mi abuelo me guiara incluso años después de su muerte. Había estado asistiendo más a esas reuniones de la Junta Benéfica, y en una de ellas conocí a un hombre llamado Daniel Grant. Tenía unos 50 y tantos, era abogado jubilado, con ojos penetrantes y una calma que hacía que uno quisiera escucharlo. Resultó que había conocido personalmente a mi abuelo. Jugaban ajedrez juntos cada jueves durante casi una década. Cuando supo quién era yo, su expresión se suavizó. Thomas era un hombre raro, me dijo al estrecharme la mano. Espero que sepas lo orgulloso que estaba de ti. Había algo en su tono que sonaba distinto, casi conspirativo. Una semana después, tomando café, se inclinó sobre la mesa y bajó la voz. Debes tener cuidado. Tu abuelo anticipó que podría haber problemas después de su muerte. Puso ciertas protecciones en marcha. Me quedé helado. ¿Protecciones? ¿Qué tipo de protecciones? Daniel sonrió levemente. Eso podemos hablarlo más formalmente. Pero digamos que Thomas no era ciego ante la naturaleza de tus padres. Aseguró que la herencia estaría protegida de formas que no esperarían. Si se pasan, no solo será un error moral, será un desastre legal para ellos. Por primera vez entendí que no solo estaba a la defensiva. Tenía munición. Durante las semanas siguientes, Daniel me ayudó a entender exactamente lo que mi abuelo había hecho. La herencia no era solo un montón de dinero, estaba estructurada con cuidado. Había escrituras, acciones en un pequeño portafolio de propiedades e incluso un fideicomiso destinado específicamente a proyectos filantrópicos a mi nombre. Más importante aún, había cláusulas irrompibles que desheredaban explícitamente a mis padres si intentaban interferir o presentarse como representantes. Mi abuelo lo había escrito todo, firmado y notariado, como si supiera que intentarían tomar lo que no les correspondía. Mientras Daniel me lo explicaba pieza por pieza, sentí que algo cambiaba dentro de mí. Durante años creí que estaba solo, indefenso, luchando por sobrevivir. Resultó que mi abuelo había estado planeando para este momento exacto. Había visto la tormenta venir y no solo me había dado los recursos para resistirla, sino la palanca para contraatacar. Mientras tanto, mis padres se volvían más audaces. Empecé a recibir cartas formales con sus nombres al pie, propuestas sobre cómo debía usar la herencia. Una sugería poner a Clara en la nómina como enlace familiar. Otra recomendaba vender las propiedades para evitar dolores de cabeza y, por supuesto, canalizar las ganancias a cuentas familiares de confianza. No respondí a ninguna, pero las guardé en una carpeta que Daniel me aconsejó mantener. Los rastros de papel son poderosos, me dijo. Cada palabra que escriban es otra soga que se atan al cuello. Al mismo tiempo, yo seguía subiendo por mi cuenta. El trabajo me reconoció de nuevo, esta vez con un ascenso importante que me daba más autoridad y un lugar en las reuniones estratégicas. De pronto, la gente que antes me ignoraba pedía mi opinión y asentía cuando hablaba. Ya no se trataba del dinero, sino del respeto, respeto real, ganado con persistencia y competencia. Y con ese respeto vinieron aliados. Cuanta más gente me veía asumir mi lugar, más empujaban en silencio contra los rumores que mis padres habían sembrado. En eventos comunitarios, escuchaba comentarios como, Oliver ha salido muy bien o se nota que Thomas lo crió bien. Cada pequeño comentario desgastaba la imagen falsa que mis padres habían construido. Lo mejor de todo era que ellos no lo sabían. No tenían idea de que, mientras tramaban a puerta cerrada, yo estaba reuniendo aliados, documentos e influencia silenciosa.
Seguían pensando que era ese chico al que habían echado con una mochila. Creían que cedería, les entregaría las riendas y les agradecería por ello. Pero ya no era ese chico. Era un hombre con poder, un poder que no vieron venir. Y entonces llegó el momento que lo ató todo. Una noche, Daniel me entregó una libreta pequeña de cuero, gastada en los bordes. Tu abuelo me pidió que la guardara hasta que sintiera que estabas listo, dijo. Dentro había páginas con su letra, notas, reflexiones y, al final, un esquema detallado de cómo contrarrestar cada movimiento que preveía que mis padres harían. No solo me había dejado dinero, me había dejado un manual de estrategia. Al cerrar esa libreta, con las manos temblando, entendí con certeza absoluta que la época de sobrevivir había terminado. Ya no solo defendería lo mío, prepararía el escenario para que, cuando mis padres hicieran su siguiente jugada, estuviera listo para aplastarla por completo. Querían jugar conmigo. No tenían idea de que yo ya tenía la mano ganadora. El punto de quiebre llegó más rápido de lo esperado. Mis padres habían estado rondando durante meses, enviando cartas, insinuando cosas por medio de vecinos, haciendo comentarios cuando nos cruzábamos en el pueblo. Pero cuando por fin hicieron su jugada, apostaron fuerte. Demasiado fuerte. Una mañana fresca de otoño, Daniel me llamó. Su voz era calmada, pero con un filo que no le había oído antes. Oliver, tus padres presentaron una petición en la corte esta mañana. Afirman que no eres apto para manejar la herencia y piden tutela sobre los bienes. ¿Tutela? ¿En serio intentaban que me declararan incapaz a los 27 años, después de todo lo que había construido? Casi me río por lo absurdo, pero luego vino el golpe. Esto no era otro intento de manipularme a puerta cerrada. Era público. Era arrastrar mi nombre por el lodo, intentar pintarme como incapaz frente a toda la comunidad. Y ahí cometieron su error. Daniel y yo llevábamos meses preparándonos en silencio, recogiendo cada prueba de su interferencia. El intento en el banco, las cartas manipuladoras, los rumores que habían esparcido, las cláusulas del testamento que mi abuelo había redactado con precisión quirúrgica. Pieza por pieza, habíamos construido un caso tan hermético que casi brillaba. La fecha de la audiencia llegó un martes gris. Entré a la corte con un traje sencillo, sin séquito, sin teatro. Mis padres ya estaban sentados, flanqueando a Clara como soldados leales. Se veían satisfechos, seguros, como si el resultado ya estuviera sellado. Mi mamá incluso tuvo la desfachatez de sonreírme con dulzura falsa, como si me perdonara por obligarlos a este espectáculo. Pero cuando el juez llamó al orden y el abogado de mis padres empezó su alegato, las grietas aparecieron al instante. Me pintó como irresponsable, inestable emocionalmente, propenso a la imprudencia financiera. Citó mi falta de experiencia y mis orígenes modestos. Clara asentía con dramatismo en cada punto, interpretando su papel a la perfección. Entonces fue nuestro turno. Daniel se levantó despacio, con una presencia que imponía sin necesidad de alzar la voz. Su honor, aquí no se cuestiona la competencia, sino la codicia, dijo. Y empezó a presentar los documentos uno tras otro, el intento de acceso fraudulento al banco, las cartas proponiendo que yo entregara el control, los mensajes condescendientes, las cláusulas del testamento que desheredaban explícitamente a mis padres si interferían. La sala se fue callando más y más con cada prueba. Mis padres se movían incómodos, su arrogancia se desmoronaba. Clara apretaba la mandíbula, con los brazos cruzados. Y luego vino el golpe final. Daniel levantó la libreta de cuero que mi abuelo me había dejado. El señor Montgomery anticipó esta situación. En su propia letra, describió sus preocupaciones sobre la historia de manipulación de su hijo y su nuera. Escribió, y cito, si intentan tomar lo que no es suyo, será prueba suficiente de por qué elegí a Oliver. Esas palabras resonaron en la sala como un martillazo. Vi palidecer a mi mamá, apretar los puños a mi papá, y a Clara bajar la vista. Cuando la jueza habló, su tono fue seco y definitivo, la petición se deniega. La herencia permanecerá exclusivamente bajo el control de Oliver Montgomery. Además, este tribunal advierte a los peticionarios contra cualquier intento adicional de socavar los deseos explícitos del fallecido. Este asunto queda cerrado. Todo terminó en menos de una hora, pero las consecuencias fueron inmediatas. El intento de mis padres por tomar el control no solo fracasó, los expuso públicamente como lo que eran, manipuladores, codiciosos, desesperados. Al salir de la corte, mi mamá intentó una última vez. Extendió la mano, con la voz temblorosa de falsa calidez, Oliver, cariño, solo lo hicimos por ti. No entiendes la presión que es esto. Déjanos.
Me detuve y la miré con una calma que nunca había sentido en toda mi vida. No, dije simplemente. Lo hicieron por ustedes. El abuelo lo sabía. Y ahora todos lo saben también. Su mano se quedó suspendida en el aire antes de caer a su costado. Mi papá murmuró algo, pero ni siquiera pudo mirarme a los ojos. Clara salió hecha una furia, con sus tacones repiqueteando como disparos en el piso de mármol. Salí de esa corte con el peso de años aliviado de mis hombros. No solo había defendido la confianza de mi abuelo, sino que lo había hecho con una serenidad que ellos nunca esperaron de mí. Me habían subestimado en cada paso, y al final su propia arrogancia los destruyó. Pero esto era solo el comienzo de su caída, porque aunque la corte había resuelto la batalla legal, las verdaderas consecuencias, sociales, personales, irreversibles, aún estaban por llegar. Las semanas después de la audiencia fueron como ver fichas de dominó caer una tras otra en cámara lenta. Mis padres habían entrado a esa sala creyendo que ganarían, que doblegarían al mundo como me habían doblegado a mí de joven. Pero la decisión de la jueza no solo les negó la petición, les arrancó la máscara que habían construido durante décadas. Y una vez que se cayó, todo el pueblo los vio de otra forma. Empezó de a poco. El círculo de amigas de mi mamá en el club campestre, con quienes había pasado años chismeando, empezó a alejarse. Donde antes era el centro de atención, ahora las conversaciones se detenían cuando entraba. Una mujer incluso me dijo en voz baja, no teníamos idea de lo mal que te trataban, Oliver. Lo siento. Mi mamá intentó mantener las apariencias, pero las sonrisas frías y los susurros me decían que su reputación se desmoronaba. Mi papá no tuvo mejor suerte. Su empresa se enteró de la audiencia. En pueblos pequeños las historias llegan a todos lados, y de pronto su experiencia financiera ya no era un activo. Los clientes se pusieron recelosos, cancelaron reuniones, y finalmente corrió el rumor de que le pidieron jubilarse antes de tiempo. Para un hombre cuya identidad estaba atada a su carrera, la humillación fue devastadora. Y Clara, su caída fue la más brusca. Había construido su estatus social siendo la hija perfecta, la que nunca fallaba, la que se burlaba de mí mientras la cubrían de regalos. Pero después de la audiencia, la gente la vio distinto. En las fiestas ya no era el centro de atención, solo la chica que intentó robarle a su hermano y fracasó. Su novio la dejó poco después, y por lo que oí, se mudó de nuevo con mis padres. Los tres bajo el mismo techo otra vez, alimentándose de su propia amargura como un veneno lento. Mientras tanto, mi vida se expandía de formas que nunca imaginé. La herencia no era solo dinero, era oportunidad. Invertí en mí mismo, en proyectos que habrían hecho sentir orgulloso a mi abuelo. La junta benéfica creció y empecé a asumir roles de liderazgo donde mi voz importaba. Por primera vez en mi vida, no era el marginado ni el desengaño. Era alguien a quien la gente respetaba. Pero el momento más poderoso llegó una noche en que pasé frente a la casa de mis padres, la misma de la que me echaron a los 18 con solo una mochila. La luz del porche estaba encendida, pero el jardín descuidado, las persianas necesitaban pintura. La casa lucía cansada, desgastada, casi como las personas dentro. Me estacioné al otro lado de la calle y la observé un rato. Los recuerdos me invadieron, la noche de mi destierro, los años de burlas, las comparaciones eternas con Clara. Durante tanto tiempo ese lugar representó mi fracaso, mi vergüenza. Pero ahora, al mirarlo, solo sentí claridad. No me habían destruido. Me habían forjado. Cada insulto, cada desprecio, cada palabra cruel había construido la determinación que ahora llevaba dentro. Y entonces entendí que la venganza estaba completa. No porque los hubiera humillado en la corte, ni porque hubieran perdido su estatus, sino porque ya no necesitaba su aprobación. Su poder sobre mí había desaparecido por completo. Bajé la ventanilla, dejé entrar el aire fresco de la noche y susurré palabras que nunca antes me había atrevido a decir. El abuelo tenía razón. Yo decido cuánto valgo. Con eso, puse el carro en marcha y me alejé, dejando atrás la casa y todo lo que representaba. Ellos habían intentado cortarme de sus vidas. Al final, fui yo quien los cortó de la mía. Y esta vez, fue para siempre. Déjanos tu comentario abajo y nos vemos en la próxima historia.